Amado pueblo de Dios, en este momento damos gracias a Dios que estamos aquí con salud y vida para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido a este canal, reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Quisiera el día de hoy comenzar con una oración. Amados hermanos, quisiera pedir al Señor que nos dé gracia para comprender su palabra y ser fortalecidos a través de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la vida y la salud que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor. Nos unimos para pedirte que nos des entendimiento para meditar en tu santísima palabra. Necesitamos de ella y estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 1 al 2 y del 4 al 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a estar aprendiendo hoy acerca de las señales de los últimos tiempos. Los discípulos estaban agobiados por el tiempo y por las cosas que el Señor les estaba anunciando. El Señor les decía que pronto se iba a ir, pero que vendría otra vez por nosotros. Los discípulos tenían muchas dudas. El Señor les muestra el templo con toda su gloria, un templo hermoso. Y les dijo el Señor que ese templo será destruido. Y esto es una profecía que el Señor les estaba diciendo, que Jerusalén será destruida. Y fue destruida en el año 70 después de Cristo, en la era cristiana. Porque fue destruida por el general Tito, que era un emperador romano. Y vemos allí que en ese tiempo muchos judíos también murieron. Y los que quedaron vivos fueron llevados cautivos. Entonces vemos que se está cumpliendo la palabra profética que Jesús habló. Y habló también de cosas que vendrían en el futuro, que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Y les habló de algunas señales. ¿Qué es una señal? Señal es como un anuncio o una advertencia de un hecho que vendrá, ya sea en el presente, pero más bien en el futuro. Es una señal, es una revelación, en este caso que el Señor le estaba dando a los discípulos. Ellos querían saber cuándo vendría el Señor Jesús. Y les estuvo dando algunas señales. Vemos que ha habido muchas tragedias inesperadas en el mundo. De repente
las noticias, las redes sociales nos hablan de lo que está aconteciendo. Y Jesús predijo lo que ocurriría. Entonces, amados hermanos, ante las crisis que estamos viviendo a nivel mundial, nos damos cuenta que es los últimos tiempos. Pero dice, el Señor dijo que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando yo era niña, ya hace tiempecito, decían que el fin del mundo, y que iba a ser el fin del mundo en el 2000. Mire, aquí estamos todavía. Pero lo que la Biblia dice, que estas cosas que están sucediendo el día de hoy son principios de dolores. Pero aún, claramente dice aquí donde leímos, que aún no es el fin. Analicemos las señales que el Señor nos habló cuando andaba aquí en esta tierra y que habló con sus discípulos. Las señales proféticas en estos tiempos difíciles, o podemos decir que son los últimos tiempos. La primera señal de los últimos tiempos que nos anuncian su venida, dice que habrá falsos cristos. ¿Cómo es esto? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y estamos viendo, porque a causa de muchos falsos profetas que han salido por el mundo, el evangelio ha sido vituperado. Y la Escritura nos habla y nos dice claramente que habrá falsos cristos, falsos maestros, y dice, a muchos engañarán. Y estos hombres se dicen que son maestros, pero tuercen la palabra de Dios y conducen al pueblo por mal camino. Falsos profetas. La historia nos habla de un hombre llamado Jim Jones, que nació en Indiana. Jim Jones formó una secta llamada Templo del Pueblo. Este hombre es famoso porque a sus seguidores los llevó a un suicidio. Y este hombre, tantos seguidores que tenía, diciendo que era Cristo, se ponía estos nombres, que él era Cristo, y la gente lo seguía. Era de un partido comunista, y los creyentes en aquel entonces pues no lo vieron bien. Al final él pues maldijo lo que estaba en la Biblia, los cristianos, pero como quiera se llevó a muchos, como 900 y 300 niños, y al final pasó algo muy trágico: los envenenó con cianuro. Y vemos que se ha cumplido lo que la Escritura dice. Ha salido otro hombre que se dice ser el líder máximo de la luz del mundo, que se llama Joaquín Nazo Guzmán. Este hombre es acusado por la Corte de California de 26 delitos, pero aún tiene mucho pueblo en la República Mexicana y tiene muchos seguidores y tienen la fe en él. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tengamos cuidado, porque hay falsos maestros. ¿Por qué hacen falsos maestros? Porque interpretan la palabra de Dios a su manera. Algunos están diciendo que estamos viviendo la gran tribulación, y para cada cosa que pasa en el mundo
o cada acontecimiento quieren buscar un versículo de la Biblia. Y es como salen los falsos maestros y las falsas enseñanzas. El Señor nos advirtió de esto. Segunda Timoteo 1:5 nos dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, fíjese, ávaros, vanagloriosos, que profesan piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto quiere decir que se presentan como corderos, pero son lobos rapaces. Usted tenga cuidado. Por eso dice que tengamos cuidado. Esa es una profecía que el Señor nos dijo, que habrá falsos maestros. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Otra señal que el Señor dijo: que habrá guerras y rumores de guerras. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 6:5 que el corazón del hombre se va de continuo a hacer el mal. Hay varias guerras y voy a mencionar algunas de ellas, de las que ha habido. Dice la historia que en 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Y aquí está escrito: nación contra nación y reino contra reino. Esta guerra, podemos decir que fue la primera. Pero luego hubo otra, que es la Segunda Guerra Mundial, septiembre de 1939 a 1945. Entonces, ha habido muchas guerras. Hay otra guerra, 1967, Guerra de los 6 días. Vemos aquí Israel, que tuvo una gran victoria. Arabia, Egipto contra Israel. Y hay otra más. 1980, la guerra Irán e Irak. 6 años. Hay otra guerra. En el 1990, si ustedes recuerdan, es la guerra del Golfo Pérsico. Siempre ha habido guerras. Desde antes. Siempre ha habido guerras. Asirios, medopersas, siempre ha habido guerras. Pero aún no es el fin. La tercera señal es que habrá pestes en diferentes lugares. Bueno, ¿qué es una peste? Una peste, vamos a decir, que es o se refiere a una enfermedad contagiosa y causa gran enfermedad. Estábamos muy tranquilos y de repente han salido las epidemias por el mundo. En el 1347 hubo una epidemia que se llamaba la fiebre negra, peste negra, y luego la otra, gripe española, y así van surgiendo las enfermedades. Eso es una peste. En estos tiempos difíciles, el Salvador nos advirtió. ¿Pero para qué nos dijo estas cosas? Para que estemos atentos, para que nos preparemos, para que estemos en guardia de las cosas que estamos viendo. Ante el anuncio de las guerras, las pestes que conmueven al mundo, tenemos que levantarnos, acercarnos a Dios y dejar de jugar a ser cristianos
sino que tomar en serio lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos sabios y actuemos en los asuntos de nuestra alma. Acerquémonos a aquel que todo lo puede. Hay que ser prudentes y conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo y de nuestra necesidad de Dios, que sin Dios no somos nada. Por más que nos afanemos, hay cosas que el hombre no puede, por más que se afane o que se preocupe, no puede lograr. Y ahí miramos que el hombre no puede resolver todo. Dice la palabra de Dios: reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia y salvación, y el temor de Jehová será tu tesoro. A veces no hemos estado tan materializados, tan ocupados en las cosas de este mundo, que no nos preocupamos de nuestra alma. Y necesitamos preocuparnos por nuestra salvación. Sabemos que está el pánico, el temor, y en estos últimos tiempos está reinando el pánico, el miedo, el temor. ¿Temor a qué? A la enfermedad, a la peste, a coronavirus, que está muy de moda en estos días. Esta enfermedad que está azotando a la humanidad. Miedo. El miedo a morir. Si tengo miedo a morir es porque no sé a dónde voy a ir. Si tiene el Señor Jesús, no tiene que ser tanto el miedo, sino centrar su confianza en aquel que tiene el control de todo. La palabra de Dios dice: sus manos hieren y Él cura. Así como esa enfermedad llegó, esta enfermedad se va a ir. Habrá hambres, escasez. Y fíjense, hermanos, que ante la inseguridad y también los gobiernos, ante la inseguridad económica, pues todo el mundo se paniquea. Pero hijo de Dios, no tema, que sigamos creyendo en que los planes de Dios se tienen que cumplir, así como está escrito. Dios no está nervioso por el cielo. Nosotros sí estamos nerviosos. Por eso elevemos nuestra mirada al cielo, porque Él ha prometido, hermanos, amados míos, guardar a su pueblo. Como dice la Escritura en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si usted es un hijo de Dios, usted está escondido en Dios. Y dice una alabanza: mi vida está escondida en Dios. ¿Lo puede creer? Entonces, el Señor guardará a sus hijos que en Él confían. Otra escritura que leímos, otra señal, que el Señor dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Son los momentos cuando surgen esos ataques de la naturaleza, movimientos telúricos, los temblores. Y esas situaciones traen caos, traen dolor. Y desde 1976, los últimos 25 años, la tierra ha sido sacudida por diferentes terremotos, incendios. Si vamos a la historia, en Chile hubo un terremoto que fue septiembre de 2017, 8.5 escala de Richter. En México, si ustedes recuerdan, en el año 1985 hubo otro terremoto, otro sismo en la Ciudad de México.
que hubo 40,000 víctimas. Y eso es los terremotos. Pero aparte, los tsunamis. En el 1958 hubo un tsunami en el noreste del Golfo de Alaska. Y también en Japón, un terremoto en 1994. Y sigamos hablando de la historia. El 11 de marzo del 2011 hubo otro tsunami, que hubo 15,812 muertos y 300 heridos. Japón. Mire usted, amado amigo, amado hermano, las estadísticas de la historia nos muestran mucho dolor, muchas víctimas, mucha destrucción. Y nos preguntamos, ¿las cosas van a cambiar? ¿Qué va a pasar? Estos son principios de dolores. Quizás las cosas se van a poner peor. Por eso el Señor nos está llamando, nos está dando estas señales. Usted va por el camino, usted mira señales de advertencia. Hay curvas, hay vueltas, hay deslaves y ahí están las señales. Y esto que estamos viviendo en estos años y en el 2020 han pasado muchos casos. Incendios en Australia y tantas cosas que están pasando. Todo esto nos enseña que debemos levantar nuestra mirada hacia el cielo. La palabra dice, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No hay otra salida más que nuestro Señor Jesucristo. Otra señal, también habrá persecución para aquellos que profesan y creen en el Evangelio de Cristo. Habrá persecución. Dice que muchos serían perseguidos y azotados. Y sí, porque hay países que la fe cristiana no es bienvenida en esos países, como han sido China, Corea del Norte, y ahí donde ha habido mucha muerte de los cristianos. Otra señal es que el Evangelio se predicaría en todo el mundo. El Evangelio se difundirá rápidamente, es otra señal. Y será predicado este Evangelio, dice, en todo el mundo. Y vemos que sí, la tecnología ha crecido, ha avanzado, las redes sociales, el internet, y estamos anunciando el mensaje de Jesucristo, porque Dios nos ha puesto a usted, amado hermano, para predicar la palabra de Dios. Y como cristianos nos corresponde orar mucho ante esta angustia que estamos mirando, temor. Podemos aceptar lo que está pasando y tenemos que aceptarlo y vivirlo. Pero el Señor le ha puesto a usted en la brecha para que usted ore y levante la mirada al cielo y clame a Dios por todos los que están sufriendo. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 22:30, busqué entre ellos a hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor dice que usted, amado hermano, y yo debemos estar en la brecha orando mucho por aquellos que han perdido sus seres queridos y decir al Señor que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que estas palabras quizás no sean fáciles, pero es la voluntad del Señor. ¿Y quién puede resistir a su voluntad? Hechos 26:26 nos da una orden
Pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por testigos de las cosas que has visto. Levántate, ponte en tus pies, anuncia que son los tiempos finales, los últimos tiempos. Jesucristo ha de venir y Él vendrá, como dice la palabra de Dios, a levantar a aquellos que creen en Él. Literalmente vendrá a salvarlos del tiempo de angustia, del tiempo de tribulación, cual nunca ha habido en esta tierra. Pero eso se llama Jesús Salvador, porque literalmente es el Salvador de toda la humanidad y de todos los hombres. La palabra dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La señal que también nos habla aquí en Mateo 24 es el olvido de Dios, la indiferencia a la palabra de Dios de toda la humanidad. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se refiere al pueblo de Dios, que hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Y vemos también la humanidad que está centrada en lo material. Vemos la violencia, la corrupción, degeneración sexual, robos, infidelidad. ¿Y cuántas cosas podemos mencionar? Lo cierto es que las señales anuncian que Cristo viene pronto. Y como le dije, son principios de dolores. Dice, ¿cuándo vendrás, Señor? Le dice a los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Las cosas ya están sucediendo hoy. Pero si estás preparado, eres un cristiano, un hijo de Dios, Jesús es tu Señor, has creído en el Evangelio de Jesucristo, estás preparado, estarás feliz. Y al final, dice, cesará el sufrimiento, porque hay un lugar, hay un destino donde vamos a ir, que es el cielo, donde no habrá más dolor, ni más tristeza, ni más lágrimas. Hemos analizado las señales. Dijimos, falsos cristos, guerras, pestes, terremotos, persecución, rápida difusión del Evangelio a nivel mundial, porque ahorita todos tenemos acceso a la televisión, al internet, y por eso no hay excusa. De modo dice la palabra de Dios que no tenemos excusa. Pero aún así, ante la indiferencia total y olvido de Dios, dice la palabra de Dios, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es una generación? Mire, una generación, vamos a decir que son 80 años, que es lo que vive una persona. El padre, el abuelo, el bisabuelo, vamos a decir, el abuelo, una generación, ¿verdad? Mi abuelo, mi padre, mi hijo, van de generación a generación. Eso es una generación. La palabra de Dios dice, Mateo 24, de la higuera aprender, dice, cuando sus hojas están verdes, es que el verano ya está cerca. Y esto habló el Señor, pero mire, se refería al pueblo de Israel, que regresó en el año 1948. Fue constituida como nación. 1948. Y el Señor les dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mire, hagamos una suma. Mire, 1948 más 80 rebasa del 2000, ¿sí? 2020, 2028.
Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso el Señor llama al pueblo cristiano a venir a Él, a clamar a Él en arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos sanidad, queremos no tanta enfermedad, no más coronavirus, no más pestes, no más contagios. Pero el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí está la respuesta. Humillémonos delante del Señor y clamemos. Para las personas que aún no se han decidido por el Evangelio de Jesucristo, que no han recibido a Jesús como su Señor de su vida, como su Salvador, la Escritura nos llama, Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es, que se vuelvan a Dios. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón que designó, dando la fe a todos, con haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes temor? ¿Tienes pánico a la muerte? ¿Tienes pánico ante la situación? Jesús es la única salida. Él es la puerta de escape. Él es la salvación. Prepárate para venir al encuentro de Jesucristo. Él ha de venir. ¿Cuándo? Ya pronto. Los tiempos anuncian su venida. Por eso, amados hermanos, yo les invito a que pelemos, velar, ser sabios, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:13. No tomen las señales como una amenaza, sino toma las señales como una advertencia de lo que el Señor dijo, que Él vendría. No tengas temor, solamente enfréntate tú con tu conciencia y acércate a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque vendrán tiempos peores. Te invito a que hagas una oración por tu familia, por tu casa, pero en primer lugar por ti. Señor Jesús, creo que vendrás. Estoy viendo la situación mundial que es crítica. Te pido perdón por mis pecados, perdón por mi vida, perdón por mi familia. Te pido perdón. Quiero que seas el Salvador de mi alma y el Rey de mi vida. Líbrame, Señor, de este dolor, de esta angustia, de esta peste. Y si usted es un hijo de Dios, yo le suplico con todo el corazón que haga conciencia y se vuelva a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vuélvenos a ti y ayúdanos a hacer luz a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga y sigamos meditando en la palabra de Dios.